continuación vamos a escuchar al doctor Manuel Guzmán Blanco, quien es internista e infectólogo, es presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, ha sido miembro de la comisión celebrativa de los 150 aniversario de natalicio del doctor José Gregorio Hernández. Él es el encargado de mostrarnos los rasgos más llamativos de la vida de nuestro futuro beato, el doctor José Gregorio Hernández. Recuerden ir formulando sus preguntas de modo que al final tengamos un intercambio con nuestros panelistas. Adelante, doctor Manuel Guzmán Blanco. Buenos días en Venezuela y en Guatemala. Qué honor estar con ustedes y poder hablar desde Venezuela y muy cerca de la fecha importantísima de la beatificación formal de José Gregorio Hernández y ponerlo como ejemplo. Quiero comenzar, si esto avanza, dándole las gracias a la Conferencia Episcopal, al Consejo Nacional de Laicos, a la Academia de Medicina, a la dirección de la Escuela Vargas, a la Oficina de Prensa del Opus Dei por su amable invitación. Quiero sobre todo darle las gracias a los que insisten en transmitir el mensaje de la santidad en la vida corriente, en la actividad de cada día, y muy especialmente hoy, en medio de la pandemia que ha afectado a todo el mundo. Muy especialmente las gracias al personal sanitario por el ejemplo que han dado en estos días. Muchos han dado hasta su vida. Y este es un ejemplo de santos que tenemos al lado, en los pasillos, en las camas, al lado de las camas de los enfermos, al lado de tantos que han sufrido en este tiempo. Y quiero hacer una recordación, perdónenme una parte un poco personal, pero quiero dedicarle esta presentación a un querido amigo recientemente fallecido en la República Dominicana, el doctor Francisco Márquez, quien supo combinar una carrera de grandes méritos científicos con el deseo de llevar una vida muy cerca de Dios. Es también, Francisco, un ejemplo reciente de un cristiano de al lado que busca la santidad. Esta foto fue tomada pocos minutos antes de su muerte, en un accidente tomando una fotografía. Médico graduado en la Universidad Central de Venezuela, profesor muy importante de la Universidad de Harvard en Boston, autor de múltiples trabajos científicos, incluyendo trabajos muy centrales en el tratamiento del COVID-19. Un profesor muy destacado de su hospital de Brigham and Women's de la ciudad de Boston. Un hombre que quiso su profesión, quiso su familia, quiso a Venezuela y tenía en su oficina. Esta foto es de afiche de José Gregorio como una manifestación de su afecto por Venezuela y de su afecto por el próximo beato. ¿Por qué camino llegó José Gregorio Hernández a la santidad? Vamos a hacer ese recorrido juntos y vamos a tratar de sacar un propósito al final. José Gregorio fue un laico, como tú y como yo, y esta expresión que ha usado el Consejo Nacional de Laicos y la Arquidiócesis es espectacular. Quizás fue de más formación académica o quizás en una profesión distinta a la mía, pero un laico como nosotros, como tú y como yo. ¿Y quiénes son los santos? Los santos son aquellos que ponen al Señor en el centro de su corazón y que nos enseñan que tú y que yo podemos llegar a hacerlo también. Esto no pude, Greta me ayudó muchísimo a tratar de buscar el nombre del sacerdote de 10 minutos con Jesús, que viene de España, que dio la meditación, dio la introducción en el 15 de abril. Pero esto es espectacular. Tú y yo podemos poner al Señor en el centro del corazón. Y José Gregorio Hernández, como a tanto, nos los propone la Iglesia como ejemplos a imitar. José Gregorio tuvo una formación cristiana desde pequeño en su casa, académica, de bachiller, de médico. Fue un investigador importantísimo en la medicina de fin del siglo XIX y principios del siglo XX en Venezuela. Fue un profesor sublime
se realizó como médico en ejercicio y recorrió el camino de la santidad. Para los que no conocen la historia de Venezuela, con Luis Racetti, Pablo Apóstol Ortiz, Santos Aníbal Domínguez y Francisco Antonio Rique, hizo que renaciera la medicina venezolana del siglo XIX. Esos fueron verdaderos gigantes, héroes civiles, como fue héroe el doctor Moscati, como fue héroe el doctor Cofiño en Guatemala, como fue héroe el doctor Galvez en Málaga, como bellamente dicho por su hija, fue heroína la doctora Moscati. Esos son los verdaderos héroes, no otros que nos ponen ejemplo que no sirven. Para que tengan un poco una idea de lo que hizo el doctor Hernández como catedrático, fundó la Cátedra de Histología Normal y Patológica, Fisiología y Bacteriología en Venezuela en 1891. Fue la primera cátedra latina. Él se formó en Francia entre el 89 y el 90, y 90-91, y esa cátedra fue espectacular. Él es el fundador de la medicina experimental en Venezuela. Fundó el primer laboratorio científico venezolano, y la doctora Suárez, que nos acompaña en los ponentes, y el doctor Loyo, que hizo la introducción, hicieron un libro estupendo de cómo se desarrolló ese laboratorio. Representó a Venezuela en el Congreso Médico Panamericano, fue miembro fundador de la Academia Nacional de la Medicina en el siglo XXVIII, y fue profesor de patología, de anatomía patológica, de parasitología. Fue un universitario a carta cabal. Pero realmente es en su realización como médico donde encuentra en todo, pero quiero detenerme en la forma como ejercía medicina. Realmente su camino a la santidad fue en su ejercicio profesional, ejerciendo con competencia, con dedicación, con alegría, siendo hombre de una sola pieza. Era el mismo con sus hermanos, cuidándolos, con sus sobrinos, con sus alumnos, exigiéndoles, con sus pacientes, pagaran o no pagaran, pobres o ricos. Siempre el mismo, hombre de una sola pieza. Un hombre que iba a misa diariamente, comulgaba, y ahí encontraba la fuerza para todas las tareas de su vida. Atención de enfermos, vida familiar, academia, docencia. Le gustaba el piano, le gustaba la música. Era un hombre alegre, era un hombre que sentía que esa interioridad se podía reflejar en todos sus aspectos. Y realmente, aunque fue un académico de lujo y aportó mucho a la ciencia y a la academia, lo que lo hizo querido por los venezolanos de la época fue la forma como ejerció la medicina. Fue un médico exitoso, muy acertado en sus diagnósticos y recomendaciones, y sus colegas lo respetaban muchísimo, y frecuentemente lo llamaban en consulta para pacientes que tenían diagnósticos difíciles. Su gran amigo, Santos Aníbal Domínguez, que fue otro gigante de la medicina venezolana, dijo: su valimiento científico se impuso desde muy pronto en su actuación médica, y tenía una clientela muy grande en la ciudad de Caracas. Y él no distinguía entre pacientes que tenían para pagarle o los que no tenían nada, y no solamente los atendía, sino que procuraba facilitarle su medicina. Él atendía a los pacientes en sus casas todas las mañanas, entre 8 y 11:45. Iba a visitar a los pobres o a los ricos, dando prioridad a los más graves. Recorría toda la ciudad de un extremo a otro, siempre a pie. Caminaba despacito, rápido, iba con la vista en el suelo, rezando seguramente. A las 12 almorzaba, y tenía una consulta que nunca dejó de atender en su casa. Era la costumbre de la época. Los médicos no tenían consultorios ni clínicas, atendían en sus casas. Y su consulta era impelable todos los días, de 1 a 2:45. Estos datos los tuve de la biografía bella que hizo el doctor Miguel Llave sobre el doctor Hernández. Acaba de salir un artículo estupendo del padre Ugalde diciendo que la beatificación del santo Dignotum llega en el momento exacto, cuando más necesitamos su ejemplo y protección para los enfermos del país y para nuestro país, que está gravemente enfermo. José Gregorio sirvió voluntariamente a los pobres que no podían pagar por su salud. Y esa gratitud de los pobres se apoderó de José Gregorio Hernández, y ya lo veremos en un momentico.
desde siempre lo consideraron santo, desde siempre le tuvieron un gran respeto y admiración. Él aprendió de Jesús que hacer presente el amor de Dios en la curación del enfermo era imprescindible, pero también sabía que si no estudiaba, si no era competente, podía ser un irresponsable ejerciendo la medicina. Luis Racel fue un gran médico venezolano, fundador de la academia. Era agnóstico, pero tenía amistad y respeto muy grande por José Gregorio Hernández. Y fíjense en la frase final, cuando José Gregorio decide irse a la Cartuja de Parma, y ya volveré en eso en un momentico, escribe en el periódico de la época, dice: lamentamos que se vaya el doctor Hernández, porque es una pérdida para sus clientes, salvó a muchos y tenía una gran sagacidad clínica, pero lo que él más admiraba del doctor Hernández era su inmaculada vida y que jamás se desvió ni una línea del camino que debía conducirlo a lo que él creía la realización del supremo ideal de su vida. Era un médico, decía Racel, profesional al estilo antiguo. Para él, la medicina era un sacerdocio del dolor humano. Siempre tenía una sonrisa benévola para la envidia y toleraba el error ajeno. Y fundó su reputación sobre la ciencia, sobre la pericia, sobre la honradez y sobre la abnegación. Y está este detalle, insiste el doctor, esto de su biografía, que como hacía todas sus visitas a pie, él muere por un accidente de tránsito en 1919. Ya había varios carros en Caracas desde bastante tiempo antes, inclusive durante la crisis de la gripe española, tan parecida a la crisis de COVID. Él en esa época usó carro para visitar a los enfermos, porque eran tantos los enfermos que aceptó que le prestaran un carro con chofer y con eso podía haber más enfermos. Pero él tenía en su casa, y me sorprendió mucho el detalle del sombrero del doctor Muscati. Igual hacía José Gregorio. Tenía una bandejita en la entrada, en el zaguán, los que conocieron las casas viejas caraqueñas, había un pasillo antes de entrar a la habitación, a las habitaciones. Y él ahí era el sitio donde la gente ponía el precio de su consulta, que costaba 5 bolívares, que era un dinero importante para la época, por consulta. Pero los pobres no ponían nada. Y no solamente no ponían nada, sino que si necesitaban dinero, lo tomaban de allí y nadie se enteraba. Y esa era la forma de ejercer su caridad con discreción, sin que su mano izquierda supiera lo que su mano derecha hacía. Algo admirable de José Gregorio es que en este hombre de su tiempo, científico, profesor, médico en ejercicio, hombre de familia, buen amigo, siempre fue firme y constante en su creencia, en su fe, en su convicción por una vida de trascendencia. Él estaba muy claro que el llamado a la santidad es a todos los hombres en las circunstancias de su vida ordinaria. Y tenía tan intensa su vida de piedad que sentía que tenía que entregarse exclusivamente a Dios, casi que en contemplación. Y por eso, en el año 9 se va a la Cartuja de Farneta en Parma y por distintas razones, probablemente por la dureza de la vida monástica, sale de la Cartuja y regresa a trabajar en Venezuela. Pero de nuevo en el año 13 intenta entrar en estudiar para sacerdote en el Colegio Pío Latinoamericano en Roma, pero ahí le da tuberculosis, le aconsejan que no se quede en el invierno en Roma, regresa a Venezuela y termina ejerciendo como ejerció tan espectacularmente. Su director espiritual, que era un gigante, Monseñor Juan Bautista Castro, le dice: José Gregorio, tranquilízate, tu vocación está en entregarte a los enfermos. Y así hizo, y por mucho trabajo que tuviera, siempre vivió la presencia de Dios, esforzándose por hacer en todo su voluntad y por crecer en su amor. Iba a misa todos los días, tempranito, en la pastora, y él comulgaba, pasaba ratos frente al Santísimo Sacramento, día y noche estaba en ratos de oración, tenía una especial devoción por la pasión de nuestro Señor y por la Madre de Dios, rezaba el Rosario, Ángelus, Regina Coeli, tributaba un culto especial a San José y a Santa Teresa de Jesús, disfrutaba leyendo la vida de los santos, amaba especialmente a San Francisco tanto que se hizo terciario franciscano, y sé que los franciscanos y los terciarios también están de clase en mi comentario. Esto es tomado del libro de Alfredo y Milagro Gómez. Su fe viva y contagiante encontraba donde quiera huellas de la perfección divina.
Ejercer la caridad para con Dios y para con el prójimo era el culmen y centro de su religiosidad. Y esto le nacía de su deseo ardiente de santidad, del gozo que sentía de hablar constantemente de Dios y cumplir su mandamiento. Odiaba el pecado de tal manera que con frecuencia decía, antes la muerte que ofender a Dios. Cuando muere, como pasó con Moscati, como ha pasado con tantos, murió en olor de santidad. Esta es la página del diario El Universal de Caracas, el día de su muerte. El pueblo se volcó frente a las puertas de lo que entonces era el Parlamento de la Universidad Central, hoy es el Palacio de las Academias, y acompañaron el féretro hasta su entierro en el Cementerio General del Sur. Llovió mucho ese día también, como cuando murió el doctor Galvez, y pues, llegaron de noche al cementerio porque lo llevaron a pie, no dejaron que lo llevaran en carro fúnebre. Y la gente se conmovió tanto que Rómulo Gallego, un novelista célebre venezolano, fue presidente brevemente, era un joven escritor entonces, y se conmovió tanto viendo el velorio que decía, no era un muerto a quien llevaban a enterrar, era un ideal humano que pasaba en triunfo, electrizándonos los corazones. Y puede asegurarse que en pos del féretro del doctor Hernández, todos experimentaban el deseo de ser buenos. Y Pedro Manuel Arcaya, que le tocó el difícil trabajo de ser el abogado defensor del conductor del libro del carro que mató a José Gregorio, decía, qué difícil ante un hombre con tanta virtud personal y social. A mí me recuerda la muerte de José Gregorio, ese grito que se oyó en Roma, la muerte de Juan Pablo II. Los venezolanos, aún antes de la formalidad que a Dios gracias y al empeño de muchos, se logra ahora el 30 de abril. Para los venezolanos, él es el santo de los venezolanos, desde que se murió, desde que estaba vivo. Y la gente sencilla no necesita muchas explicaciones. Lo venera, lo respeta y le ha pedido todo el tiempo. Y al Señor, eso le gusta. Si no, vean lo que está en San Lucas. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque ese ha sido tu plan. José Gregorio fue un hombre de su tiempo, ejemplo de santidad en la vida corriente. Y muchos años después, no tantos años, pero unos 20 años después, San José María soñaba con muchedumbre de hijos de Dios, santificándose en su vida de ciudadanos corrientes, en cualquier actividad humana, compartiendo afanes, ilusiones y esfuerzos con las demás criaturas. ¿Qué nos enseña José Gregorio? Que la santidad es posible en la vida corriente, que hacer lo que nos toca cada día con competencia y alegría nos acerca al ideal de estar cerca del Señor y aspirar a la vida eterna, que hay que gastarse la vida en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Y quiero terminar también tomando una frase del padre Ugalde de su artículo reciente, donde dice, José Gregorio nos enseña dos virtudes que fueron sobresalientes en él: el amor al prójimo en solidaridad con el necesitado y el desarrollo del talento para el óptimo desempeño profesional. Muchas gracias.